Hola a todos, ¿cómo andan? Vamos a continuar con el desarrollo del tema de parálisis cerebral y si bien, bueno, la clase pasada estuvimos hablando más específicamente de la orientación o de lo relacionado con la parálisis cerebral y la delusión y la disfagia, y hicimos una pequeña introducción al lenguaje y comunicación que la idea es poder abordar ahora con mayor precisión. En primer lugar, bueno, recordarles, como les decía la clase pasada, que al ser tan variada en los cuadros de parálisis cerebral que podemos encontrar, también es muy variado los cuadros lingüísticos y los perfiles lingüísticos que podemos encontrar en cada niño. Por eso consideramos importante poder abordar este tema desde la evaluación y el tratamiento que realiza la escala ROCA, que es con una orientación neuropsicolingüística, que prácticamente lo que pretende esta escala es detectar de forma oportuna los trastornos que comprenden al desarrollo infantil, específicamente en las áreas de la comunicación prelingüística y preverbal, ¿sí? Nosotros vamos a ver en la población de niños con parálisis cerebral o ECNE, que por lo general hay muchos que no adquieren el lenguaje verbal, ¿sí? Entonces, por eso es muy interesante el planteo que hacen desde esta escala, ya que vamos a ver un análisis del área preverbal o prelingüística. Lo importante es que contempla un paradigma ecológico que tiene que ver con que se seleccionen contextos afines a la vida diaria del niño para realizar esa evaluación, que sería el contexto lúdico y el contexto alimenticio. ¿Por qué? Porque son facilitadores de producciones comunicativas, ¿bien? Como que son las más comunes y las que más van a favorecer esta comunicación. Y bueno, en esta escala vamos a ver que habla de la neurohabilitación y la neurorehabilitación, donde distinguimos por un lado la neurohabilitación como el llevar a cabo actividades necesarias para la adquisición de nuevas habilidades y maximizar las funciones, promoviendo que sea como que se desarrolle su potencial, ¿sí? Mientras que en lo que sería neurorehabilitación hablamos de las actividades diseñadas para restaurar y compensar las funciones perdidas a causa de la anoxia de la injuria. Y bueno, van a incluir la participación del contexto familiar o del grupo familiar en la reinserción de este niño que tiene capacidades diferentes como secuela, digamos, ¿no? De lo que le ocurre. En el marco teórico, esta escala vamos a ver que es una investigación implementada como un intento de sistematizar la observación-evaluación. ¿De quién? Del niño que estamos evaluando justamente, y sería específicamente de bebés con antecedentes de alto riesgo entre el primer mes de vida y los 24 meses de edad corregida. Y ahí voy a hacer una salvedad para que conozcan un poco esto de edad gestacional, edad cronológica y edad corregida. Sabemos que la edad gestacional corresponde al tiempo que duró el embarazo y se contabiliza en semanas desde el primer día de la última menstruación hasta el día del parto. Mientras que la edad cronológica o edad postnatal también se lo llama, es el tiempo transcurrido después del nacimiento y por lo general se inscribe en días, meses, semanas, meses y años. Y nos referimos a edad corregida como la edad que tendría el bebé si hubiera nacido a las 40 semanas de edad gestacional, que se consideraría como la edad ideal de edad gestacional, lo cual no quiere decir que si nace con 39 estamos hablando de un niño prematuro, por supuesto que no. Eso recuerden los criterios que se establecen de cuándo es prematuro y cuándo es a término. Pero bueno, en esta, digamos, cálculo de edad corregida vamos a hablar de
la edad que el niño tendría si hubiera nacido a las 40 semanas de edad gestacional. Y es importante eso, tenerlo en cuenta a la hora de evaluar no solo el crecimiento, sino también el comportamiento y el lenguaje, ¿sí? El desarrollo mental, el motor, todo esto lo vamos a tener en cuenta. Ahora les voy a explicar bien de vuelta cómo sería la suma, pero es importante a la hora de evaluar no solo considerar la edad cronológica, ¿sí? Sino también la edad corregida. Por ejemplo, acá tenemos, como les dije, que la edad corregida es la edad gestacional más la edad cronológica menos las 40 semanas que debería haber durado esa edad gestacional. Entonces, en el ejemplo tenemos 30 semanas de edad gestacional más las 12 semanas de edad cronológica menos las 40 semanas de lo que hubiera sido un embarazo a término. Entonces, ese niño tiene 2 semanas de edad corregida, ¿sí? Y esto nos va a justamente a tener en cuenta, nos va a ayudar a saber qué debemos tener en cuenta o qué debemos encontrar en ese niño. Debemos encontrar un perfil preverbal o prelingüístico de un niño de 12 semanas de edad corregida o de un niño de 2 de edad corregida, ¿sí? ¿Por qué? Por todos esos procesos que le faltaron llevar a cabo mientras en la edad gestacional sería, ¿sí? Vuelvo un poquito para atrás. Esto de edad corregida, edad cronológica, edad gestacional se utiliza para niños prematuros, ¿sí? Específicamente. A los niños que nacen a término no se les marca la edad corregida, sí a los niños prematuros. Generalmente esta edad se corrige alrededor de hasta los 2 años, pero esto no quiere decir que no se pueda corregir antes. Algunos sí se equiparan antes de los 2 años. Y bien, y este cálculo que les comenté. Les digo esto porque sí es importante tenerlo en cuenta a la hora de, como les decía, bueno, de ver qué es lo que espero de ese niño con la edad cronológica y la edad corregida que tiene. Bueno, vamos a hacer primero un pantallazo general más teórico para después saber qué buscamos en la aplicación de esta escala, ¿no? Primero tener en cuenta que los gestos deícticos, en la clasificación de gestos tenemos gestos deícticos, que lo marqué con esta imagen, simbólicos o representacionales y en esta última los icónicos. Y ahora vamos a ir viendo por qué. En primer lugar, los deícticos porque aparecen entre los 9 y los 12 meses, se refieren más a lo que es apuntar, mostrar, ofrecer, dar y realizar peticiones en forma de ritual. Se van a corresponder a la vez con los gestos protodeclarativos y protoimperativos, que ahora lo vamos a ver, y son gestos intencionales tempranos, ¿sí? Para esto, y antes de continuar con los otros tipos de gestos, tener en cuenta que el gesto de señalar tiene una triple función, que es imperativa, declarativa y no comunicativa. Y se define como la extensión del brazo, como vemos ahí, y el dedo índice hacia un objeto que, aunque no siempre se señale, coincide con la dirección de la mirada del niño. Y usualmente aparece en el desarrollo, como les dije, entre los 12 y los 14 meses. El gesto de señalar, puntualmente. Bien, yendo a lo que es el simbólico representacional, tenemos que surge entre los 12 y los 15 meses. Son acciones físicas simples que pueden ser usadas para representar objetos o eventos o acciones, así como expresar deseos, necesidades, pensamientos, emociones. Van a tener una función comunicativa y nominativa. Y representan un referente específico, en este caso vemos que la mano estaría como saludando, ¿sí? ¿Qué pasa? Tienen un significado en su forma y no va a cambiar esto con el contexto. En todos los contextos, hacer esto es saludar, sustituye al habla y tiene la función utilitaria hasta que los equivalentes verbales sean posibles, ¿sí? Pero esto no va a cambiar en el contexto en el que se encuentre, ¿sí? Y después finalmente el icónico
que acá, bueno, como van evolucionando los tipos de gestos, también no sé si darán cuenta que evolucionan los tipos de imágenes, tiene que ver con una función, que cumple una función afirmativa y acompaña el habla, ¿sí? En vez de sustituirla, la acompaña y aparece aproximadamente hacia los 3 años de edad. Ahí la mano sería como si estuviera hablando por teléfono, puede acompañar el habla y es una praxia más compleja, ¿sí? O lo mismo que, bueno, esto, hacer como que utiliza un teléfono o hacer como que cepilla los dientes. Él puede decir cepillarse los dientes, pero también hace el gesto de cepillar, ¿sí? Y es una praxia, como dije, más compleja. Por otro lado, en cuanto a lo que serían los periodos de comunicación, tener en cuenta, que esto ya lo han visto en otras materias, así que hacemos un repaso, el periodo perlocutorio temprano, que va de los 0 a los 4 meses, donde las conductas del niño son principalmente reflejas y están dirigidas por sus necesidades internas o en respuesta a estímulos externos. Hacia los 2 meses vamos a ver que puede orientar las respuestas que indican interés por el entorno, ¿sí? Y también vamos a ver que prefieren mirar patrones faciales relacionados con la alegría, por ejemplo, y eso tiene que ver con que hay una participación del sistema afectivo de comunicación, ¿sí? Esto no sé si lo recuerdan, pero justamente como que hay una preferencia por las caras redondas y alegres. Allá hacia el 4.º mes de vida lo que vamos a tener es que usan la mirada para iniciar, para mantener y para concluir los intercambios con el otro, y esto es un indicador de la construcción de la intersubjetividad primaria, que bueno, son todos conceptos que espero recuerden de otras materias, igual por eso estamos haciendo el repaso. Y ya después, hacia el final de este periodo temprano, me comí ahí el perlocutorio, pero ahí va el perlocutorio temprano, recién me doy cuenta. Hacia el final de este periodo, a través de la mirada, de la sonrisa, de las vocalizaciones, el niño empieza a tener ciclos rítmicos de atención y tenemos que también empieza, bueno, recordamos, ¿no?, que en los primeros meses de vida el niño ya comienza a discriminar entre los sonidos del habla y hacia los 2 meses ya responde a la estimulación vocal, ¿bien? Bueno, el niño empieza a vocalizar, aunque no comunique esas vocalizaciones ninguna necesidad ni ningún deseo. En el que es el perlocutorio tardío, entre los 4 o 6 meses hasta los 8 meses aproximadamente, vamos a tener conductas comunicativas del niño que comienzan a estar caracterizadas por la intención, ¿sí? Y ahí ya vemos, utiliza los sonidos para participar en otras interacciones y para obtener determinadas conductas de los adultos. Van a aparecer los turnos de interacción entre el niño y el adulto, y también las emisiones cumplen la función de llamado, ¿sí? Ya empiezan a tener esa intención. Va a comenzar a establecer las primeras asociaciones significante-significado, y también aparece la función instrumental de Holiday, que la vamos a ver ahora, también la vamos a repasar, al utilizar sonidos para atraer al adulto, como recién decíamos. En el ilocutivo temprano, que va de los 8 a los 12 meses aproximadamente, el niño va a desarrollar una conciencia de su potencial para controlar al adulto. Entonces utiliza gestos o vocalizaciones para dirigir la atención del adulto hacia los objetos y eventos. Y además aprende que existen medios para lograr fines, y aparecen las denominadas interacciones de coordinación objeto-persona. Se le da a dar el uso de gestos reguladores, deícticos como el señalamiento y expresivos, y también se dan el despliegue de funciones interactiva, reguladora y personal. Y hacia los 10 meses vemos que ya comienza la comprensión verbal, la decodificación de las primeras palabras, ¿sí? Y bueno, también empieza lo que es el desarrollo de la atención conjunta, donde hay 2 conductas comunicativas intencionales indicadoras de esa atención conjunta, que van a ser los protodeclarativos y los protoimperativos.
Los protodeclarativos, que hacen referencia a conductas que evidencian una meta social de atención compartida con el adulto. Y los protoimperativos, se le da al adulto un valor intencional como medio para conseguir un determinado fin. ¿Bien? Lo bueno es que si fui muy rápido pueden volver para atrás y escuchan todo de vuelta. En el periodo ilocutivo tardío, de 12 a 14 meses, vamos ya a tener que las señales del niño cambian a través de un proceso de convención, digamos, ¿sí? De convencionalidad o de convención. Estas señales se van a traducir en gestos convencionales cuya función y forma son reconocibles por ambos participantes de la comunicación, por supuesto. Y además, la convención se da también a través de las protopalabras. A medida que ambos van adquiriendo una matriz más convencional, las conductas comunicativas de los niños son más claras y así se va también a abandonar más la dependencia del contexto para ser interpretado, ¿bien? Como que empieza a ser justamente algo más convencional y que no depende tanto de quién está acostumbrado a estar con ese niño. Señalar, mostrar, agitar, dar objetos convencionales observados entre los 10 y los 13 meses de edad son típicos. Y bueno, y después tenemos las protopalabras. Perdón, vuelvo a lo de recién porque me parece que no quedó claro porque lo dije mal. Todas estas funciones que mencioné, señalar, mostrar, agitar y dar, son esos gestos convencionales que aparecen entre los 10 y los 13. Y después, bueno, las protopalabras, que van a ser producciones que se aproximan a las palabras. Por un lado tenemos que son usadas con una acción determinada, por ejemplo, usar siempre la misma expresión o sonido, cuando quiero decir o pedir algo, señalar para pedir algo. Después, las protopalabras utilizadas para describir o representar un objeto o evento en varios contextos. Por ejemplo, decir wow cuando nos referimos a cualquier perro, ¿sí? O, ya sea animal real o un dibujo, siempre decimos wow. Y después las usadas como un acto o ritual que es parte de una actividad, pero que no es representativo de la actividad, ¿bien? Por ejemplo, el niño que hace el sonido que ha escuchado hacer a los adultos cuando terminan de comer algo rico, ¿sí? Y después, por último, tenemos el periodo locutorio de los 14 meses en adelante, que vamos a tener, que comienza a desarrollarse el habla como expresión oral del lenguaje, ¿sí? Que se está construyendo todavía, por supuesto. Las primeras palabras traducen significados que fueron previamente expresados gestualmente. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta, tiene una relación con lo que él ya anteriormente expresaba gestualmente. Acuérdense lo que hablábamos al principio en la clasificación de los gestos. Las protopalabras se van a volver reconocibles como palabras convencionales con su uso repetido y además el niño va a empezar a responder a preguntas a medida que su comprensión evoluciona y su léxico inicial se va enriqueciendo cada vez más. Por eso también estas primeras palabras son generalmente nombres de personas u objetos cotidianos para él. Y la generalización de las palabras a nuevas situaciones es un indicador de una comunicación simbólica, ¿bien? Porque el niño ya puede generalizar. Después, como mencionamos hace un ratito, hablar de los conceptos de intersubjetividad primaria y secundaria. En la primaria se trata inicialmente del estado de empatía que tiene el bebé con su mamá. Y es estar en comunicación y paulatinamente en un periodo de transición que abarca de los 4 hasta los 8 meses con la incorporación del objeto. Y ahí el niño va a presentar atención selectiva dirigida a su madre o al objeto, pero no logra atender de manera conjunta a la madre y al objeto, ¿sí? Esto si piensan en lo que estábamos hablando recién, se corresponde con el periodo perlocutivo. Mientras que la intersubjetividad primaria, el niño lo que hace es que gracias a la conquista de la noción de objeto permanente, logra alternar la atención selectiva entre su mamá y el objeto, y esto es lo que permite es el compartir una actividad en la que la inclusión de este tercer miembro, que es el objeto, es fundamental para el desarrollo a futuro de la atención conjunta, ¿sí?
y va a coincidir con el periodo ilocutivo. Y después repasito también por protoimperativos y protodeclarativos. Tener en cuenta que los protoimperativos, el niño va a incitar acciones del adulto que provocan cambios en el mundo físico. Por ejemplo, bueno, no es muy representativa la imagen, pero acá vemos que le toma la mano del adulto y la guía para activar, por ejemplo, un juguete con una cuerda o señala para que se le entregue un objeto inaccesible por algún obstáculo para el niño, o eso, de alguna forma lo incita a que mueva la cuchara hacia su boca, ¿sí? Produce un cambio en el mundo físico, en el adulto como un medio. Mientras que el protodeclarativo, el niño va a incitar conductas que manifiestan una actividad compartida. Entonces, sin modificar el mundo físico. Y se relaciona con el aspecto referencial del lenguaje, habiendo una jerarquía mayor del desarrollo pragmático en esta situación. Entonces, por ejemplo, el niño mira y sonríe al adulto en presencia de un objeto de su interés, ¿sí? Pero no con la intención de que el adulto simplemente actúe como un mediador para que el niño tenga ese objeto, sino para hacerlo partícipe de eso que el niño está experimentando con ese objeto que ve. Y después también un repaso sobre las funciones comunicativas de Holiday, que se da entre los 8 y los 9 meses a los 18 meses. Vamos a tener la instrumental, donde el niño se dirige a satisfacer necesidades, se centra en el objeto, mira al objeto y a la persona, señala lo que quiere o nos hace entender yo quiero eso. Después vamos a tener la reguladora, que se dirige a regular la conducta de los demás. Se va a centrar en el agente, es decir, llama la atención activamente y entrega un objeto. Y pide con gestos y acciones la realización de acciones por parte del adulto. Vamos a tener la interactiva, que bueno, elegí esta imagen así como un tablero interactivo, que es una conducta para relacionarse con los demás, donde el niño se interesa a la vez en un objeto y en una persona, y tiene un interés de compartir con el otro acerca de un objeto externo, como decíamos recién de los declarativos. Y después vamos a tener la función personal, que es una conducta que manifiestan afecto y expresión de sentimiento, de placer, de sorpresa, de disgusto. La heurística, que está representada acá con un signo de pregunta, donde está relacionada con la conducta de pedir información y el objetivo es conocer la realidad. Y la imaginativa, finalmente, que está relacionada con la posibilidad de jugar, imaginar, hacer como si durante el juego. Y en cuanto a la administración de la escala, en primer lugar, ¿qué evalúa la escala? Que principalmente informa sobre el procesamiento comunicativo no intencional e intencional del infante. También permite clasificar los comportamientos comunicativos en periodos perlocutivo, elocutivo y locutivo. Advierte la presencia o ausencia de atención conjunta, como mencionábamos, y por consiguiente la intersubjetividad que se está transitando. Provee información acerca de la presencia o ausencia de las funciones comunicativas y de categorías comunicativas tempranas. Y ahí tenemos, es decir, los protoimperativos y los protodeclarativos.